del libro de Segunda de Samuel y capítulo 24 y primer versículo. Segunda de Samuel, con la gracia de Dios comenzamos el día de hoy el servicio. Volvió a encender la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey de Joab, general del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de gente. Joab respondió al rey: añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más, porque se complace esto en mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército, y salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Osit, y de allí a Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de heveos y de los cananeos, y salieron Neguet de Judá a Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio al censo del pueblo del rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000. Después de David hubo un censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor: he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quite el pecado tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David así: ha dicho el Señor, 3 cosas que ofrezca, que te escogerán una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad David y se lo hizo saber, y dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días que haya peste en tu tierra? Piensa ahora, mira, que responderé al que me ha enviado. Entonces David a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde de Dan a Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruirá al pueblo: basta ahora de tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Y qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David, aquel dijo: y sube, levanta un altar al Señor en la era de Araúna
Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor. Arauna miró y vio al rey y a su siervo que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, su rostro en tierra. Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar a ti la era, en fin de dedicar un altar al Señor para que cese la mortalidad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que viene le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey de Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Señor de tu Dios, que te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y el Señor oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Orna era no tenía y no era conocido. No tenía ninguna en su vida, no tenía nada. El Señor lo había seleccionado y le había dado una herencia, como le daba herencia a todo el pueblo de Israel, le dio herencia. Y le dio entonces, cuando vino Jesús a David y le dijo la tierra de Canaán, la tierra prometida. No sabía qué era esa herencia. 1000 años el Señor había dado al pueblo de Israel y ahora a él. De esa herencia vivían todos. Y él y toda su familia vivían de esa herencia. Esa otra situación, todo alrededor de la tierra donde estaba el pueblo de Israel, había algo importante que no lo sabe Orna, donde Dios dio a Abraham, hizo el sacrificio que iba a hacer al hijo en el cerro. Y Abraham, donde había ido a ese cerro, a sacrificar a su hijo, a sacrificarlo como sacrificaban las ovejas, como decían con Joab, fue a sacrificar a su hijo Abraham, con fe, lógicamente, diciendo: aquel que me dio, que Dios Todopoderoso, ahí tanto le dio a Isaac, que me dio a Isaac. Esa es la fe que tenía Abraham. Él es fuerte cuando voy a sacrificar. Había tomado esa decisión para sacrificar ese hijo de él. Y él lo va a resucitar. Él pensaba así. Ese pensamiento que tenía y esa fe grande que tenía Abraham es fuerte para resucitar. Y tomó la decisión. En verdad tuvo esa fuerza para Abraham y no lo dejó el Señor para sacrificar a su hijo. Lo vio cuando levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac y le dijo esa individual bendición, le dijo: porque tú tienes esa fe grande a todos, como a ti esperanza como Abraham, y el esperma de la generación de todas, una sola, la generación, una esperma, se puede hablar de
viene de ahí la generación de Jesucristo. A ti he tomado en cuenta, Abraham, juré hacia mí mismo, porque tú creíste, vi que tú ibas a sacrificar a tu hijo, yo tomé a ti, que no dejé en tu mente, fuera del pensamiento de lo que te había dicho, todo lo que yo te había dicho, yo he tomado en cuenta, yo a ti te bendigo para bendicer totalmente y te llevo a llenar como hasta el cielo te bendir, como desde el arriba hasta el mar. Totalmente creíste en la palabra que te habían dicho para Abraham en ese momento. Y para todo el pueblo de Israel se puede indicar, y ese pueblo tomado en cuenta por Israel es la iglesia de Jesucristo. Sian, escucho por siempre el evangelio de la generación de Abraham, que viene de Jesucristo. La verdad es, con grandeza, con lo que se le había indicado, Dios ha puesto a él, que tú escuchas el evangelio de Jesucristo. No mira ni a la derecha ni a la izquierda, no escucha, nada más escucha el evangelio de Jesucristo, porque yo te voy a bendecir, te voy a llenar totalmente en el nombre de la generación tuya, de la generación que está dentro de Jerusalén y de la generación de Abraham. Pensando ayer, no, o sea, cuando estaba en el año 84 en Egeo, y quiero decir, me dice el Señor, me dijo, estaba viendo hacia abajo, había una caída, una loma, para que podía atravesar. Y yo veía, y me dice el Señor, te regalo todo esto. Escuché la palabra, quedé eclipsado totalmente. Total gozo estaba y bajé hacia abajo. Y había una puerta grande, voy a abrir. Estaba abriendo una puerta y estaba cerrada la puerta. ¿Y ahora qué va a suceder? Y regreso alrededor de todo el entorno para ver si había alguna puerta abierta para entrar. Y no conseguí ninguna puerta abierta. Y regreso por segunda vez. Y no lo conseguí. Y me puse tristemente, levanté las manos, tristeza. Jesús, dije, y veo desde el cielo que va. Veo solo. Y extiendo mi mano, tomar en mi mano. Me dan una llave grande de ese tamaño. Dentro abre la puerta, en un entorno, no se puede escribir lo que consigue adentro. Entonces ahí me arrodillé en ese y entendí en verdad esa llave para abrir, para el reinado del cielo en esta tierra y en el reino de los cielos. Después de todo el rapto de la iglesia es solamente un evangelio, uno solo el evangelio. Dios que nos dé gozo. De ahí regreso a Ornat y vuelvo bien, un hombre no conocido, sin pecado, y ha visto a él, a su familia, todo en ese momento, para que tome en cuenta, para que pueda vivir herencia, aquello que desde arriba, donde había sacrificado Abraham a Isaac, que iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac en esas tierras. Esa tierra podemos indicar es la opción. Todo el entorno podemos indicar es de esa tierra. Va a construirse dentro de poco y Salomón iba a ser el pueblo de Salomón. Hasta ahora es
todo lo que había sucedido, que estamos en estos momentos en Jerusalén. Sucede grandes dificultades en Jerusalén en estos momentos. Ya viene el Señor rápidamente por lo que está sucediendo en Jerusalén. Hay una segunda persona, un rey, que es David. Le dijo, conseguí tú con tu corazón, te conseguí igual, vas a hacer siempre, vas a hacer todo lo que lo bautizó con el Espíritu y lo consiguió y lo compuso como rey. Aquel va a tomar en cuenta esos dos para dar a Orná, para tomar a David de una, para comprar, que estaba contra, ahí estaba prohibido para comprar la herencia, para hacer un sacrificio a Urana. De un en adelante entró ahí donde iba a ser, rápidamente entró a Urana, donde ve el proyecto de Dios. Además, para llegar ahí, el temor es, Dios toma en cuenta el pecado de Israel que habían cometido y todo lo que había sucedido, porque el diablo estaba buscando, estaba dándole vuelta a David para estar en contra del pueblo de Israel, diciéndole, para ese pueblo quería hacer el censo del pueblo de Israel, porque era un gran pecado, dice la palabra del Señor. Es importante, hermanos queridos, que lo veamos juntos, es el Éxodo. Que verlo. El Éxodo, al gran pecado que hizo David, que lo tomó en cuenta. Grande bendición. Todo lo que sucedía. ¿Qué dice la palabra? Porque te creía. Por temor. Todo lo que, cuando Dios permite, para que tenga prueba, porque Dios lo permite, que el diablo te haga esa prueba, donde ahí trabaja Dios en esa. Es importante, hermanos queridos. Ahí sí, la justicia de Dios en ese momento. Así mismo, el altar para quemar el incenso de manera escasa lo harás. Así se pone la prueba ustedes. Ustedes su prueba, que tiene que tener paciencia. Y tiene que tener un final feliz hasta a ti en tu vida se consiga totalmente. ¿De dónde? ¿Y cómo sucede totalmente esto? Del diablo que Dios lo permite por más arriba de su trabajo. No le puso. Y nunca Dios le permite al diablo para que te más de la fuerza que podemos tener. Ahí voy a leer. Habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuente, para que no haya ellos mortandad cuando lo haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado en medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 20 gueras. Y ahí el Señor vieron por qué el pueblo no es de Moisés ni es de Dios, ese pueblo. No tienes poder hacia David y a la que no te lo da a tomar aquello que no te pertenece. Aquello que tiene en tu bolsillo sí lo tiene. Lo que tú
tiene la otra persona, no es tuyo esa parte de los sino no te voy a permitir. Si tú, la persona, cualquier persona, cuenta el pueblo de Israel, a él, hay un gran pecado ahí. Hay un gran pecado ahí. ¿Por qué? El pueblo de Dios es de Dios. Con eso no se puede meter. Esa iglesia es del Señor, esta iglesia. No hay quien en la iglesia que maneje esa iglesia. Porque Dios, si el Señor de los ejércitos es el dueño de la iglesia. Ahí en adelante, ahí sucede. Le llega a David y cayó en el pecado David. Y el poder que tenía como poder a todos, a los capitanes y a los... Y contaron, hicieron un censo, 800, había más de 800.000 hombres en Jerusalén y en Judá 500.000 cuando terminó el conteo. Entonces vino a Dios hacia él, a David, y decirle, y golpeó el corazón David. ¿Qué hice? Ese David. David no es que es un mensaje que nos da Dios. No te salva la justicia, se salva. Si tú te arrepentimiento tienes tú para que te salve y no te mata tu pecado, si tú no te arrepientes, esa es la verdad. Esa es la característica de David. Cuando vino, como él, ¿qué hice? Lamentable. Totalmente pecado, Señor. Oh, por favor, perdóname estos pecados. He caído totalmente. Lo sabía. ¿Y qué hice? En el Viejo Testamento no existía la sangre para los arrepentimientos que tenemos con las de Cristo. Y había que pagar. En esa misma noche, el profeta le indica, vea donde David, y di lo que dice el Señor. Tres cosas va a haber en crisis. Van a venir así. Tú tienes que seleccionar cuál de esas crisis quieres recibir. Van a venir a tu pueblo 7 años de hambre en tu tierra, o 3 te vas a estar delante de tus enemigos que te van a estar siguiendo, o 3 días va a haber muerta en tu tierra por haber la peste que va a haber. Y no sabía qué toma, dice, total dificultad. Ese es el mensaje. Muchas veces te va a conseguir en muchas dificultades, porque totalmente dificultades voy a conseguir. No vas a decir ante el Señor, ten cuidado lo que vas a hacer. ¿Qué decisión toma? Le damos gracias al Señor. Tenemos la sangre de Cristo y nos libera de todos los pecados. Cuando confesamos, esa va a ser la misericordia del Señor. Vamos a tomar y nos arrepentimos para que nos dé la misericordia del Señor. Porque nos arrepentimos totalmente de lo que es la voluntad que hice, que me llevó en pecado, y tomar en cuenta lo que el Señor quiere que haga. Y que quiere el Señor que hagamos, ser humilde, por regresar, perdonarnos, totalmente paciencia, amor. No son cosas fáciles, no son cosas, tú sé paciente ante él, aquel que te está haciendo daño. Tú tienes que tomar en cuenta
que tomó David esa decisión. ¿Qué voy a seleccionar esas tres? El hambre de tres meses que me persiguen mis enemigos, o 3 días de peste, de muerte en toda mi tierra. Es algo temeroso. Y lo pensó, tomó la selección de un buen pensamiento. Caigo yo en las manos del Señor, porque creo, porque vuelven contra mí y contra toda la casa de mi padre. Que mete arrepentimiento, regreso, y regresó hacia el Señor. A la casa de su padre regresó David. No hay que hacer arrepentimiento nada más y me voy. No es así, ese arrepentimiento solo. El arrepentimiento de ese hijo, porque nos pertenece, porque te arrepientes, y regresó humildemente, totalmente apenado, y diciéndole a su padre, le voy a decir a mi padre que soy pecador en el cielo y en ti, no pertenezco, que soy tu hijo, que me digas, hazme como tus siervos, tus trabajadores. Además, va a caer el Padre Celestial, que es su grandeza. Eso, hermanos queridos, es importante. Es lo que Dios es grande. Si nos arrepentimos y te regresas hacia Él humildemente. No es arrepentimiento nada más. Y no hago más nada. Y confieso todo eso. Y regreso. En mi morada voy a ir. Oh, en mi morada donde oro. Soy misericordia. Me arrepiento en mi morada. Levanto mi mano, digo, misericordia en tu grandeza. Y en tu grandeza, para que me perdones totalmente. Después no va a pertenecer sin regreso, no te va a tomar en cuenta. No va a haber misericordia si no vas a regresar ante Dios, porque tienes que sacarlo de tu corazón. Y cayó hacia el Señor. En verdad, el Señor mandó a un ángel, extendió para mano sobre Jerusalén para destruirla, donde murieron más de 70,000 personas por la peste, y aquel ángel quería extender la mano y destruir también a Jerusalén con la peste. Después vino, porque no se arrepiente, sencillez, y se detuvo, cayó en verdad en la rodilla y lo puso ante él, para que es lo que cayó en las manos del Señor cuando regrese, porque Dios se arrepiente si no sabe que totalmente es lo que Dios quiere que tú hagas. De arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y qué hiciste más? Regresaste ante Dios para que te dé misericordia. Te perdonó y hay misericordia. Oh Señor, no a nosotros, Señor. Ahí viene Dios, se pone y se detiene y con David y a Jerusalén, y le dijo a Ángel, y le dijo, dile a la suerte hacia el Señor. El ángel y estaba junto a él la era de Araúna. Es el esquema. Como a quien toma en cuenta Dios para que para que se haga su voluntad. Qué importante, su voluntad se va a pagar, el mundo, el pueblo, el que lo echa a perder. Y de arrepentido total, regresa ante Dios
David, ¿qué dijo? Muy bello. Señor, yo fui el pequé y fue ante Dios. Te ruego, yo fui y hice el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron mal? Dice esa gente. Tenía que decir a mí, a mi casa también, de mi padre también, contra mí. Y después vino un mensaje de los cielos. ¿Cuándo viene ese mensaje del cielo? ¿Cuándo? Cuando te arrepientes y regresas totalmente de tu corazón por dentro, humildemente, temeroso ante la palabra. Dios te da gracia. Ahí Gad le vino a David aquel día y le dijo, antes, y hacer un hacia él, el que no es pecado, a Urana, el último, con su corazón, que le indicaba, el primero, en verdad, es David, que es el arrepentimiento, cuando le dice a Araúna con su capitán, y que, ¿por qué viene el Señor hacia mí? Y David abrió su corazón y confesó, dijo, el Señor me envió e hizo. Y me indicó que dijera, edificar un altar al Señor para que cese la mortandad de tu pueblo. Y Abraham, sencillo, humilde, sin pecado, Urana, le dijo a David, de reyes, que sabe lo que quiere decir esto. En ese momento, ante Dios, los ojos y David, que Urana, eran hacia él, eran los que tenían para el reinador. Toma todo. ¿Para qué construye? ¿Para qué hago el sacrificio? Que todos los trillos, los yugos, los bueyes. Le dice David, no la voy a llevar, no lo voy a llevar gratis. Voy a comprar, le dijo David a Urana. No te voy a poner que el pensamiento que te da a Dios nosotros. No le da al hermano David lo que paga, lo que quiere ante Dios. Ahí te va a dar para ti algo que donde le va a pagar con 50 ciclos de plata. Después le hace para todo el terreno, 600 ciclos después para todo el terreno. Hermanos queridos, está en posición en todo para hacer todo lo que hace el sacrificio del altar. Va a construir totalmente el pueblo de Salomón y va a hacer ese altar. Va a caer el anticristo, va a caer ante él, donde va a ser creyente que va a pensar que Dios es el anticristo. Van a entender ahí que no es el Mesías ese que durante esos 7 años. ¿Quién va a construir el Mesías esperando él? El que va a llegar es el anticristo ahí. Ellos van a entender después de 3 años y medio que Jesús después vuelve. En ese mismo momento, gran misericordia va a haber por la gracia hacia él y a nosotros darnos así como acción. Así, por el gozo, con la gracia de Dios, hacia acción. Quiero conseguir esa gracia, ese pueblo de Israel se va a salvar por siempre, el pueblo, como dice la palabra. ¿Por qué? Existe, porque es ese Urana que le dio con todo su corazón, que no tenía pecado. Es importante es esto. Tenemos una silla, un puesto, algo, donde no es tuyo esa silla, no es del Señor esta silla. No lo quiere vacío el Señor, lo quiere construir su casa, que eres tú, es su cuerpo. Todos somos cuerpos
de Cristo. Somos de Cristo, del Dios viviente. Todo lo que hagamos en esta vida lo llevemos con todo nuestro corazón hacia el Señor. Que todo lo material, todo, como Rey de Reyes, como, qué importante es que son, increíble, ante el Rey. Bueno, no vamos a poder hacia el Rey, dale. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, le puso ante él como Rey, Rey de Reyes, en un nombre de Cristo. Amén. Aleluya, Señor mío.